Continuamos, hermanos y hermanas, en esta meditación, en nuestra reflexión de la semana, y continuamos con nuestro tema de la misericordia. Lo decíamos en nuestro último encuentro, decíamos que vamos a hablar del secreto de la misericordia. Y en nuestro último encuentro hablamos de las 3 deformaciones de la misericordia. Ahora, teniendo presentes esas 3 deformaciones de la misericordia, ahora podemos aventurarnos a buscar un concepto de la misericordia. Descomponiendo la palabra misericordia, podríamos decir que literalmente, etimológicamente, misericordia significa el corazón volteado hacia la miseria. O también dicho de otra forma, la grandeza que se baja a la miseria. Esa es la misericordia. Pero es una grandeza sumergida en la humildad. ¿De qué forma? El capítulo 13 del Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús en el lavatorio de los pies. Y Pedro, que conoce la grandeza de Jesús, quien dicen ustedes que soy yo, eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir. Entonces, este Pedro que sabe eso, es el mismo Pedro que cuando Jesús le va a lavar los pies, le va a decir, tú no puedes lavarme los pies a mí. ¿Por qué? Porque conociendo Pedro la grandeza de Jesús, también sabía que lavar los pies era un oficio de los esclavos. Y Jesús no era un esclavo, Jesús era un Señor. Pero Jesús enseña la clave de su grandeza en el servicio. Por eso es el corazón volcado hacia la miseria. En el Antiguo Testamento, misericordia se utiliza con una palabra que todos conocemos porque es el nombre de un grupo musical católico, Gesed, que se podría traducir como lealtad. Dios es misericordioso porque Dios es leal. Y en el Antiguo Testamento nosotros lo mirábamos en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera? Aquella alianza que establece Dios con su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios conserva siempre la alianza, Dios es leal, Dios es fiel, pero el pueblo de Israel no fue leal ni fue fiel con el Señor. Pero aún así el Señor siguió siendo fiel. La lealtad en Dios, que significa Dios que es bueno, Dios que no se arrepiente de su bondad con nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, que todos conocemos por lo comúnmente más que el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo encontramos a través del corazón de Jesús. Ya viene el mes de junio, y el mes de junio vamos a hacer todo el mes meditaciones acerca del corazón de Jesús. Pues bueno, el corazón de Jesús no representa simplemente un sentimiento en el Nuevo Testamento. Significa también las entrañas maternas de Dios, el Dios que es capaz a través de su Hijo Jesucristo de refundar nuestra vida, de hacernos renacer. Y este es el concepto de la conversión que, por ejemplo, encontramos en el capítulo 3 del mismo Evangelio de San Juan, en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Habla del bautismo, pero también nosotros los bautizados, que hemos caído de nuevo en el pecado, que nos hemos separado de Dios, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Tenemos que bautizarnos de nuevo? No, porque el bautismo imprime carácter, hemos sido bautizados de una vez para siempre, pero Dios nos ofrece lo que podríamos llamar una tabla de salvación, y es el sacramento de la reconciliación, en donde nos acogemos al amor de Dios. Y hay algo muy importante en el sacramento de la reconciliación, y todos lo recordaremos. A lo mejor digo todo, pero yo les digo, si no se acuerdan de eso, yo les recomiendo que hablen con un niño de
de primera comunión, que les podría ayudar mucho. Un niño, especialmente alguno que haya pasado hace poco la catequesis de primera comunión, y le puede contar de los 5 pasos para hacer una buena confesión. Y uno de esos 5 pasos para hacer una buena confesión es el dolor de nuestros pecados. Supliquemos a Dios que podamos sentir dolor de nuestros pecados. Un real dolor de nuestros pecados, un profundo dolor de nuestros pecados. Pidámosle a Dios que podamos lograrlo, para que de verdad de ese arrepentimiento doloroso de nuestros pecados surja un hombre nuevo, una mujer nueva. Esa es la conversión. Al estilo de Zaqueo, citábamos en nuestro último encuentro, citábamos a Zaqueo, que le dice a Jesús: si a alguien le robé, le voy a regresar 4 veces más. Eso se llama resarcir, sanar la herida que yo mismo he causado a través de mi pecado. Y nosotros también muchas veces necesitamos sanar muchas heridas en mucha gente a la que le hemos fallado. Y aquí viene la importancia, fíjense ustedes, del pedir perdón. A mí me gusta mucho un texto de la ternura de Dios que nosotros podemos encontrar en el profeta Isaías, ese Dios tierno, amoroso, en Isaías 49:15. Voy a leerlo, aquí tengo mi Biblia, lo voy a leer, Isaías 49:15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas personas se olvidasen, yo jamás te olvidaré. Dios no se olvida. Dios es bondadoso y misericordioso. Pero, ¿verdad? La misericordia no solo es compasión hacia la miseria, sino que la compasión, la misericordia implica la gracia que le rescata a uno de su miseria. No solo es ese Dios sufriente, un Dios llorón, ¿verdad?, por así decirlo, sino también es un Dios, por encima de todo eso, es un Dios que te quiere rescatar. Y aquí la acción maravillosa del Jesús que se encarna, se hace hombre, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, se encarna, que nos rescata, que muere clavado en la cruz. Por eso podríamos afirmar con mucha propiedad: no hay situación que no sea regenerable para la misericordia de Dios. Y aquí entonces, que fíjense ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que el purgatorio, por ejemplo, este concepto del purgatorio, forma parte del misterio de la misericordia de Dios. En una ocasión trataremos del tema del purgatorio para aclararlo, pero para adelantar algo, el purgatorio forma parte del misterio de la misericordia de Dios. Dios que concede al que muere en pecado no grave, que no merezca el infierno, Dios le concede ese tiempo de purificación en el purgatorio para luego ser llevado al cielo. Por eso había comúnmente en nuestros mayores que se rezaba por la ánima del purgatorio. Creo que eso no hay que perderlo, porque nuestra oración, las indulgencias que ganamos ayudan a las personas que están sufriendo en el purgatorio. Pero aquí, ante el concepto de misericordia, también está el concepto de justicia. Dios, me acuerdo que un profesor mío en teología dogmática, el padre Jorge Ocampo, que ya falleció, hablaba de que Dios que es misericordioso, pero que también es justiciero. Y entonces encontramos nosotros el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Apártense, malditos de mi Padre, al fuego preparado para el demonio y sus ángeles. Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, estuve enfermo, estuve desnudo, y cada vez que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste, o cada vez que no lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo no lo hiciste.
ese concepto valioso de la misericordia. Pero para terminar, una invitación de Jesús. Una invitación de Jesús que encontramos en San Lucas 6:36. Sea misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso. La Virgen María, Madre de la Misericordia, nos ayude a poder ser misericordiosos y a dejarnos acoger por la misericordia de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.